A lo largo de la historia, hombres, mujeres y niños se han encontrado de repente atrapados en los lugares más peligrosos e imposibles del planeta, bajo tierra, bajo el agua o sepultados entre los escombros. Y contra todo pronóstico, muchas veces han logrado sobrevivir. Hoy vas a conocer algunas de las historias de supervivencia y rescate más increíbles que existen. Recién nacidos sacados con vida de entre las ruinas de un hospital una semana después de un terremoto. 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra durante 69 días, rescatados ante 1.000 millones de personas. Y 12 niños dormidos y sacados buceando, uno a uno, de una cueva inundada de la que parecía imposible salir. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Harrison O'Kene, el hombre que sobrevivió 3 días bajo el agua en un barco hundido. Un buzo avanzaba en la más absoluta oscuridad por el interior de un barco hundido, a 30 metros de profundidad, buscando cadáveres. De pronto, su linterna iluminó una mano que salía de entre los restos. El buzo pensó que era un muerto más, y alargó el brazo para agarrarla, y entonces la mano se movió y lo agarró a él. Dentro de aquel barco tragado por el mar, contra toda lógica, había un hombre vivo. Se llamaba Harrison O'Kene, era el cocinero, y llevaba casi 3 días atrapado en una diminuta burbuja de aire en el fondo del océano Atlántico. Esta es una de las historias de supervivencia más increíbles jamás documentadas, y existe el vídeo real que lo demuestra. Nadie había sobrevivido nunca tanto tiempo de esa manera. Harrison O'Kene era un cocinero nigeriano de 29 años que trabajaba a bordo del Yascon 4, un remolcador de apoyo a plataformas petroleras. Aquella noche de mayo de 2013, el barco faenaba en aguas del Atlántico frente a las costas de Nigeria, ayudando a estabilizar a un enorme petrolero en medio de un fuerte oleaje. El Yascon 4 no navegaba de un puerto a otro. Su trabajo era ayudar a mover y a sujetar en su sitio a los grandes petroleros en alta mar. Una faena habitual pero muy peligrosa cuando el mar se pone bravo. O'Kene llevaba años trabajando embarcado y conocía bien esos riesgos, pero jamás había vivido nada parecido a lo que estaba por venir. A bordo iban 12 hombres y casi todos dormían en sus camarotes. Nadie podía imaginar que, en cuestión de segundos, aquel remolcador se iba a convertir en una trampa mortal en el fondo del mar. Sobre las 5 de la madrugada, una fuerza repentina hizo que el barco diera un vuelco brutal y empezara a hundirse de golpe, dado la vuelta, con la quilla hacia arriba. O'Kene, que en ese momento estaba en el baño vestido solo con unos calzoncillos, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. El agua entró con una violencia tremenda por todas partes. La corriente lo arrastró por un pasillo estrecho mientras el remolcador se daba la vuelta entero y se precipitaba hacia el lecho marino, hasta quedar posado boca abajo a unos 30 metros de profundidad. Sus 11 compañeros quedaron atrapados en sus camarotes o fueron arrastrados por el agua. Ninguno logró salir con vida. Todo ocurrió tan rápido que ninguno de los que dormían tuvo tiempo de reaccionar. En apenas unos segundos, el barco pasó de flotar tranquilamente a estar hundiéndose patas arriba, y el agua estaba tan negra y entraba con tanta fuerza que era imposible orientarse. Pero O'Kene tuvo una suerte casi imposible. La corriente lo empujó hasta un pequeño baño junto al camarote de un oficial, y allí, en un rincón de aquel barco puesto del revés, el agua no había entrado del todo. Se había formado una bolsa de aire de poco más de 1 metro de altura. O'Kene sacó la cabeza y descubrió, atónito, que podía respirar. Estaba vivo, en total oscuridad, con el agua helada por la cintura, encerrado en un espacio minúsculo mientras el resto del barco estaba completamente inundado y en silencio. No tenía ni idea de qué había sido de sus compañeros, ni de cuánto tiempo podría durar aquel aire. Con el barco boca abajo, lo que antes era el techo ahora era el suelo, y aquel pequeño hueco de aire había quedado atrapado en lo que había sido la parte de arriba del baño. Fue pura casualidad que O'Kene acabara justo ahí, y no en cualquier otro rincón completamente inundado. Lo primero que hizo fue intentar entender su situación a tientas, porque no veía absolutamente nada. Palpando en la oscuridad, fue encontrando algunas cosas que lo ayudarían a aguantar. Un par de linternas, que se guardó en la ropa interior, algunos chalecos salvavidas, unas herramientas y, casi de milagro, una botella de Coca-Cola, que sería lo único que tendría para beber en todo aquel tiempo. También reunió unos colchones que flotaban y se subió encima para no quedarse dentro del agua fría,
por miedo a que el nivel siguiera subiendo hasta ahogarlo. Encendía la linterna solo de vez en cuando, para ahorrar las pilas, y el resto del tiempo lo pasaba a oscuras. Cada pequeño objeto que encontraba a tientas era una minúscula victoria en mitad de aquella pesadilla. Se metió varias veces en el agua negra y helada buscando desesperadamente una salida, pero cada intento terminaba igual. No había forma de escapar de aquella tumba de acero. Solo le quedaba una cosa por hacer: esperar, respirar despacio y rezar para que ocurriera un milagro. Lo que no sabía Harrison O'Kene es que le esperaban casi 60 horas de un infierno que muy pocos seres humanos han vivido para poder contarlo, y nadie en la superficie sabía siquiera que él seguía con vida. En la oscuridad total del fondo del mar, medio desnudo y temblando de frío, Harrison O'Kene empezó a oír un sonido que jamás olvidaría. El de los peces devorando los cuerpos de sus compañeros muertos, ahí mismo, a pocos metros de él, dentro del propio barco, podía incluso olerlo. Convencido de que iba a morir, hizo lo único que le quedaba por hacer: rezar en voz alta unos salmos que su mujer, sin sospechar lo que iba a pasar, le había mandado por mensaje al móvil la noche anterior. Aquel ruido y aquel olor, mezclados con el frío y la oscuridad total, componían una escena de pesadilla difícil de imaginar para cualquiera. Aquella casualidad es uno de los detalles más escalofriantes de toda la historia. La víspera del naufragio, la esposa de O'Kene le había enviado por mensaje varios salmos de la Biblia. Uno de ellos, el Salmo 54, empieza precisamente con las palabras: «Oh Dios, sálvame». Atrapado en aquella burbuja, O'Kene los recitó una y otra vez de memoria, agarrándose a ellos para no volverse loco de terror. Más tarde diría que fue justo eso lo que lo mantuvo cuerdo: invocar el nombre de Dios y repetir aquellos versículos en mitad de la nada. O'Kene atribuiría después su supervivencia a lo que él mismo llamó una liberación divina. Y aquellos salmos fueron su único consuelo en las horas más negras. La imagen es sobrecogedora: un hombre solo, a oscuras, con el agua al cuello, susurrando oraciones en el fondo del mar mientras espera la muerte. Las condiciones eran sencillamente insoportables. Estaba metido en agua de mar fría hasta la cintura, en ropa interior, sin poder secarse ni entrar en calor, al borde de la hipotermia. El agua salada le levantó la piel de la lengua y le dañó la piel del cuerpo. No tenía nada de comida, solo aquella botella de refresco. No sabía si era de día o de noche, porque la oscuridad era siempre la misma, absoluta. Y por encima de todo, cargaba con la certeza terrible de que sus 11 compañeros habían muerto, y de que él era el único que quedaba con vida, encerrado en una bolsa de aire que se iría agotando poco a poco. Con el paso de las horas, empezó a perder por completo la noción del tiempo. No tenía reloj, no había luz, no había nada que le indicara si llevaba allí unas horas o varios días. Pensaba en su mujer, en su familia, y en que probablemente su cuerpo se quedaría para siempre dentro de aquel barco, sin que nadie llegara a saber qué le había pasado. Y aquí llega lo más curioso, porque la ciencia explica cómo pudo aguantar tanto tiempo. Al contrario de lo que parece, su mayor peligro no era quedarse sin oxígeno para respirar, sino algo mucho más traicionero: ir envenenándose poco a poco con el aire que él mismo exhalaba. Cada vez que respiramos, soltamos dióxido de carbono, y en un espacio tan pequeño y cerrado, ese gas se va acumulando hasta que te hace perder el conocimiento y acaba matándote. Los expertos calcularon después que a O'Kene le quedaba un margen de apenas unas horas más antes de desmayarse para siempre. Iba a contrarreloj sin ni siquiera saberlo. Para hacerse una idea, es como quedarse encerrado dentro de una caja hermética. Al principio hay aire de sobra, pero cuanto más respiras, más peligroso se vuelve ese aire, hasta que deja de servir. Sin saberlo, O'Kene había hecho por puro instinto lo correcto, que era moverse lo menos posible para gastar el mínimo aire. Curiosamente, 2 de las cosas que más lo estaban torturando fueron también las que lo salvaron. La primera, el frío. Al estar helado y prácticamente quieto, su cuerpo gastaba menos energía, consumía menos oxígeno y producía menos de ese gas venenoso. La segunda, la profundidad. A 30 metros bajo el agua, el aire estaba tan comprimido por la presión que cada respiración le rendía mucho más que en la superficie, como si cada bocanada valiese por varias. Además, ese aire tan comprimido contenía más oxígeno del que habría cabido en la superficie, y eso le regaló horas de vida que de otra forma no habría tenido. Sin tener ni idea, aquel cocinero estaba sobreviviendo gracias a las mismas leyes de la física que aprovechan los buzos profesionales.
Pero el tiempo corría en su contra. Pasó un día, pasaron 2, casi 3, y Okene apenas tenía ya fuerzas. Rezaba, lloraba y se iba preparando para morir en aquel agujero negro en el fondo del océano. Cada respiración lo acercaba un poco más al límite, y él lo notaba, porque estaba cada vez más mareado y más débil. No podía ni imaginar que, muy cerca, alguien estaba a punto de bajar hasta el barco hundido. El problema es que no venían a buscar supervivientes, venían a recoger cadáveres. 3 días después del naufragio, ya nadie esperaba encontrar a nadie con vida. La empresa petrolera había contratado a un equipo de buzos profesionales para la tarea más macabra: bajar hasta el barco hundido y sacar los cuerpos de la tripulación. Los buzos que hacen este tipo de trabajo son profesionales acostumbrados a lo peor, pero ninguno de ellos esperaba encontrar allí abajo otra cosa que muerte. Los buzos ya habían recuperado varios cadáveres cuando uno de ellos, un sudafricano llamado Nico van Heerden, se adentró en los pasillos inundados del remolcador con su linterna. Lo que estaba a punto de vivir lo perseguiría durante años. Mientras avanzaba en la penumbra, la luz del buzo iluminó de repente una mano que asomaba entre los restos. Van Heerden, convencido de que era otro muerto más, alargó el brazo para recogerla, y entonces la mano se movió y le agarró la suya. Durante un instante, el buzo no entendía nada, porque los muertos no se mueven ni agarran. En el barco de apoyo, donde seguían la escena en directo a través de la cámara del casco del buzo, se hizo un silencio y después estalló la incredulidad. El jefe del equipo lo contó con estas palabras: el buzo vio la mano, y cuando fue a agarrarla, la mano lo agarró a él. Y alguien gritó lo imposible: hay un superviviente, está vivo. Okene, que llevaba casi 60 horas en la oscuridad, había visto por fin acercarse una luz y había reunido sus últimas fuerzas para alcanzarla. Con una lucidez asombrosa para el estado en que estaba, tocó al buzo con mucha suavidad y lo saludó despacio con la mano, precisamente para no provocarle un susto de muerte al descubrir que allí abajo había alguien vivo. Le costaba respirar, estaba agotado y congelado, pero había aguantado justo lo suficiente para vivir aquel momento. El buzo, todavía en shock, le echó agua caliente por encima para combatir el frío, le colocó una máscara de oxígeno y le pidió que se calmara, que iban a sacarlo de allí. Okene, entre lágrimas, apenas podía creer que de verdad lo hubieran encontrado, pero sacarlo no era tan sencillo como subirlo a la superficie. Y aquí está el segundo giro increíble de esta historia. Si lo hubieran subido de golpe, lo habrían matado. Después de casi 3 días, respirando aire a tanta presión en el fondo, el cuerpo de Okene estaba saturado de un gas, el nitrógeno, disuelto en su sangre. Es el mismo problema al que se enfrentan los buzos. Si suben demasiado rápido, ese gas forma burbujas dentro del cuerpo, igual que cuando abres de golpe una botella de refresco agitada, y eso provoca una muerte horrible. Había que subirlo muy despacio y con muchísimo cuidado. Los buzos y el equipo médico lo tenían clarísimo. Después de sobrevivir a lo imposible, no iban a perderlo por hacer las cosas con prisa. Por eso lo metieron primero en una campana de buceo, una especie de cabina que mantiene la misma presión que hay en el fondo del mar, y lo fueron subiendo poco a poco. Ya en el barco, lo trasladaron a una cámara especial donde pasó entre 2 días y medio y 3 días más, mientras le bajaban la presión muy lentamente para que aquel gas fuera saliendo de su cuerpo sin hacerle daño. Al final salió de la cámara con las constantes normales, débil pero completamente vivo. Un cocinero sin ninguna formación había pasado, sin quererlo, por el mismo proceso al que se someten los buzos profesionales que lo salvaron. Fue un procedimiento lento y delicado, controlado paso a paso por los especialistas, pero funcionó a la perfección. Cuando por fin le abrieron la puerta de aquella cámara, Okene volvía oficialmente al mundo de los vivos. La historia de Harrison Okene podría haber terminado ahí, con un hombre roto que jura no volver a acercarse nunca al mar. Y durante un tiempo fue así. Tenía pesadillas y pánico al agua, pero acabó haciendo justo lo contrario de lo que cualquiera habría esperado. En lugar de huir del océano que casi lo mata, decidió dedicarle su vida entera. Se formó como buzo comercial profesional y hoy trabaja bajo el agua en las plataformas petroleras, incluso en labores de rescate. Su historia había dado la vuelta al mundo gracias al vídeo del rescate, que millones de personas vieron sin poder creérselo, y todavía hoy se recuerda como uno de los rescates más asombrosos jamás filmados. Años después llegó a bucear en la misma operación que uno de los hombres que lo habían salvado.
sobre su nueva vida, Okene lo resume con una frase que lo dice todo. El océano es mi mundo. Me siento más cómodo y más tranquilo ahí abajo. Los bebés del milagro. Recién nacidos rescatados vivos una semana después del terremoto de México. Una semana después de que un terremoto brutal arrasara la Ciudad de México, cuando ya nadie esperaba encontrar a nadie con vida bajo las ruinas, empezó a ocurrir algo que parecía imposible. De entre los escombros de los hospitales derrumbados salían bebés recién nacidos, vivos, criaturas de apenas unos días de vida que habían aguantado sin comida, sin agua y sin nadie que las cuidara, sepultadas bajo toneladas de concreto. Los llamaron los bebés del milagro, y su historia es una de las más increíbles y emotivas que ha dejado jamás una catástrofe. Nada de esto es una leyenda. Quedó documentado, fotografiado y grabado, y todavía hoy asombra a los médicos. Todo empezó la mañana del 19 de septiembre de 1985. Eran las 7:19. La ciudad despertaba y los hospitales estaban en plena actividad. Con el cambio de turno, las madres recién paridas en sus camas y decenas de recién nacidos durmiendo en los cuneros. De repente, la tierra empezó a moverse y no paró durante casi 2 minutos enteros, una auténtica eternidad. El suelo blando sobre el que está construida la Ciudad de México, que muchos siglos atrás fue un lago, amplificó las sacudidas y las convirtió en un martillo que empezó a tirar edificios por toda la capital. En las calles, la gente salía corriendo de sus casas y veía, incrédula, cómo edificios enteros se balanceaban y se venían abajo delante de sus ojos. Dentro de los hospitales, muchos ni siquiera pudieron levantarse de la cama antes de que todo se les viniera encima. Algunos de los edificios más castigados fueron, precisamente, los hospitales, y ahí está lo más trágico de esta historia. En el Hospital Juárez, una enorme torre de 12 pisos se plegó sobre sí misma en cuestión de segundos, con un piso aplastando al de abajo, uno tras otro, atrapando de golpe a más de 1000 personas. En el Hospital General se vinieron abajo la zona de maternidad y la residencia de los médicos, justo donde estaban las embarazadas, las madres que acababan de dar a luz y los bebés. Un médico que trabajaba allí contó que un piso aplastaba a otro en cascada con un estruendo horrible y que en segundos el edificio principal desapareció y solo quedaron ruinas. Una testigo recordaba que del derrumbe se levantó una nube de polvo gris tan gigantesca que parecía el hongo de una bomba atómica. En aquellos hospitales murieron cientos de trabajadores y decenas de médicos jóvenes de golpe. Cuando el polvo empezó a asentarse, lo que quedó fue un paisaje de pesadilla, montañas de concreto retorcido donde minutos antes había edificios llenos de gente. Cientos de personas murieron al instante, y entre ellas muchísimo personal sanitario que quedó aplastado mientras atendía a sus pacientes. Familiares desesperados llegaban y escarbaban con las propias manos buscando a los suyos. Y en medio de aquel caos, la gran pregunta que casi nadie se atrevía a hacer en voz alta era si quedaría alguien con vida ahí abajo, sobre todo los más indefensos de todos, los recién nacidos de los cuneros. El terremoto dejó miles de muertos en toda la ciudad, y el gobierno reaccionó tan despacio que durante horas fueron los propios vecinos quienes tuvieron que organizarse solos. El olor a polvo y a gas lo invadía todo, y el miedo a nuevas réplicas mantenía a la ciudad entera en vilo. Pasaron las horas, pasaron los días, y las esperanzas se iban apagando poco a poco. Se supone que un recién nacido, sin nadie que lo alimente ni lo abrigue, no puede aguantar demasiado tiempo, y sin embargo, entre las ruinas de los hospitales empezó a oírse algo que dejó a todos sin aliento. Llantos de bebé, débiles, apagados, saliendo de debajo del concreto, pero llantos de bebés vivos, recién nacidos que llevaban días enterrados y que contra toda lógica seguían respirando. El asombro fue inmediato, y no solo en México, sino en el mundo entero. Para un adulto, aguantar tantos días sin agua ya es casi imposible. Para un bebé de días o de horas de vida, parecía sencillamente impensable. Por eso, cada llanto que se oía provocaba una mezcla de incredulidad y de euforia entre los rescatistas. Aquellos hallazgos convirtieron el drama en una carrera contrarreloj para sacar a los bebés antes de que fuera demasiado tarde. Cada rescate era una batalla de horas, de manos escarbando piedra a piedra en un silencio absoluto, sin apenas herramientas. Algunos habían pasado 3 días bajo el concreto, otros 4, 5 y hasta más de una semana. Y detrás de cada uno de aquellos bebés que salían con vida había una historia que ponía la piel de gallina.
El caso más estremecedor de todos fue el de un bebé al que llamaban Chuchín. Cuando los rescatistas lo encontraron, tras varios días sepultado, estaba metido en su cuna, atrapado entre los barrotes, dentro de un pequeño hueco bajo los escombros, justo al lado del cuerpo sin vida de su madre. Y cuando le abrieron la manita, que mantenía cerrada con fuerza, descubrieron que el bebé apretaba dentro del puño una medalla de la Virgen. Aquel niño lo había perdido todo, pero seguía vivo. Es una de esas imágenes que no se olvidan, un recién nacido superviviente aferrado a un pequeño símbolo de fe en mitad de la muerte. Chuchín había nacido apenas unos días antes del terremoto, y lo rescató de madrugada, hacia las 3 de la mañana, un médico que se metió por un túnel entre las ruinas. El bebé estaba en un estado terrible. Tenía varios huesos rotos, una varilla de metal clavada en el cuerpo, hipotermia y heridas ya infectadas. Sobrevivió, pero le esperaba un calvario de más de 10 operaciones a lo largo de su vida, y le quedó una cojera para siempre. Aún así, salió adelante, creció, estudió Derecho y formó su propia familia. El bebé de la medalla se convirtió en un hombre. Su madre adoptiva contaría después, con la voz rota, cómo aquel niño se había agarrado a la vida con la misma fuerza con la que apretaba la medalla, y hoy ese hombre es la prueba viviente de que aquel bebé ganó su batalla. Rescates como el de Chuchín tenían una mecánica angustiosa. Cuando alguien sospechaba que podía haber vida bajo un montón de escombros, se pedía silencio a gritos, y entonces ocurría algo sobrecogedor. Cientos de personas, rescatistas y familiares, se callaban de golpe y contenían la respiración. En medio de aquel silencio absoluto, todos aguzaban el oído intentando captar el llanto débil de un bebé o un golpecito bajo el concreto. Cuando por fin se oía una señal de vida, estallaba la esperanza y empezaba la excavación a mano, con muchísimo cuidado, durante horas, para no provocar un nuevo derrumbe encima de la criatura. Aquellos silencios repentinos, con toda una multitud paralizada escuchando el vacío, son uno de los recuerdos más impactantes que dejó el terremoto. Y aquí aparecen los verdaderos héroes de esta historia. El gobierno reaccionó tarde y mal, así que fue la propia gente, ciudadanos anónimos, quienes se lanzaron a salvar vidas. Jóvenes voluntarios se metían de cabeza por los huecos más estrechos de los derrumbes, arrastrándose entre el concreto con el riesgo de quedar atrapados ellos mismos. De aquel grupo de valientes nació una brigada de rescate legendaria a la que llamaron los topos, precisamente porque se metían bajo tierra como esos animales. Muchos de los bebés del milagro fueron sacados por ellos, y no por los equipos oficiales. Trabajaban sin apenas medios, sin cascos ni maquinaria, guiándose solo por el oído y por la desesperación de encontrar a alguien con vida. Muchos eran estudiantes, obreros o simples vecinos que lo dejaron todo para meterse en los escombros. Cada bebé rescatado tenía su propio drama detrás. A una de las primeras, una niña, la identificaron gracias a una pulserita con el nombre de su madre, que había muerto en el derrumbe. A ella la crió su tía. Otra, Sara, tenía apenas hora y media de vida cuando el terremoto sepultó el hospital y fue rescatada alrededor de 8 días después por un muchacho de tan solo 17 años. Décadas más tarde, ya siendo una mujer adulta, Sara se reencontró con aquel rescatista y le dijo entre lágrimas que le debía, literalmente, la vida. Otro pequeño fue sacado en directo ante las cámaras de televisión, y el país entero contuvo la respiración hasta oírlo llorar. Historias así se repitieron por toda la ciudad, cada una con su propio milagro y su propia tragedia detrás. Cada vez que un bebé salía de entre las ruinas envuelto en una manta, la multitud entera rompía en aplausos y en llanto. Los médicos no daban crédito a lo que veían. Los seres más frágiles y dependientes que existen, los que necesitan de todo para sobrevivir, eran precisamente los que estaban aguantando lo imposible. Y ahí surgía la gran pregunta que se hacía todo el mundo, la que la ciencia tardaría en responder. ¿Cómo demonios podía un recién nacido sobrevivir una semana entera, enterrado, sin comer, sin beber y sin nadie que lo cuidara? Aquella pregunta no era solo de los curiosos. Los propios especialistas necesitaban entender qué había hecho posible algo tan increíble, y la ciencia estaba a punto de darles una respuesta tan sorprendente como la propia historia. La respuesta a cómo sobrevivieron aquellos bebés es tan asombrosa como la propia historia, y tiene que ver con que un recién nacido no es, ni de lejos, tan frágil como parece. De hecho, en algunas cosas aguanta bastante mejor que un adulto. La naturaleza, por si acaso,
Viene con unos cuantos trucos guardados que en aquellos días terribles marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos padres y madres, sin saberlo, le deben la vida de sus hijos a esos pequeños trucos de la naturaleza. El primer truco es una especie de estufa interior. Los recién nacidos vienen al mundo con un tipo especial de grasa, llamada grasa parda, cuya única misión es generar calor para mantenerlos calientes. Esa grasa funciona como una reserva de emergencia, quema energía y la convierte directamente en calor, lo que ayudó a los bebés a resistir el frío bajo los escombros. El segundo truco es que, atrapados y completamente inmóviles, muchos entraron en una especie de sopor, un letargo que hizo que su cuerpo gastara muy poca energía, muy poco oxígeno y muy poca agua. Un adulto, moviéndose y sudando de angustia, se habría deshidratado muchísimo antes. Es un tipo de grasa parecido al que ayuda a hibernar a algunos animales, y en aquellos bebés funcionó como un pequeño motor que los mantuvo con vida. Al estar quietos y en silencio, consumían apenas una fracción de lo que gastaría cualquiera de nosotros. Aún así, conviene ser honestos. Los propios médicos reconocieron que la ciencia solo explica una parte del misterio. Varios de aquellos casos rozaron directamente lo inexplicable. Influyó mucho el azar, que se formara una pequeña bolsa de aire justo donde estaba el bebé, que un mueble o una viga cayeran de tal forma que no lo aplastaran, que su llanto se oyera justo a tiempo antes de que fuera tarde. Entre la biología y la casualidad, aquellos recién nacidos lograron lo que parecía imposible, y por eso, más allá de todas las explicaciones, para mucha gente siguen siendo sencillamente un milagro. Hubo incluso un médico rescatista que llegó a plantear una teoría aún más sorprendente: que la piel deshidratada de los bebés se había vuelto capaz de absorber la humedad del ambiente, como una esponja. Nadie ha podido demostrarlo, pero da una idea de hasta qué punto aquello desafiaba toda lógica. ¿Y qué fue de los bebés del milagro? Sus vidas quedaron marcadas para siempre, porque casi todos habían perdido a su madre en el terremoto y crecieron con abuelos o con tíos. Sus caminos fueron muy distintos. Algunos lograron estudiar y salir adelante, como Araceli, que acabó trabajando precisamente en un hospital infantil. La niña que fue rescatada de un hospital derrumbado volvió, ya de adulta, a los pasillos de un hospital, esta vez para cuidar a los demás. Y hay un detalle que pone los pelos de punta. Uno de aquellos bebés, ya adulto, se convirtió en rescatista y durante el terremoto que volvió a golpear México en 2017, estuvo sacando a otras personas de los escombros. El bebé que un día fue rescatado, regresó, décadas después, a rescatar los reencuentros de aquellos bebés, ya adultos, con los hombres que les salvaron la vida, se han convertido, año tras año, en algunos de los momentos más emotivos de cada aniversario del terremoto. No todos, sin embargo, llevan bien la etiqueta de bebé milagro. Una de aquellas bebés, ya mujer, pide expresamente que no la llamen así, porque le incomoda la carga mística y que su vida entera se reduzca a una sola tragedia. Y es justo señalarlo, porque conviene no olvidar el otro lado de esta historia. Mientras se celebraban aquellos rescates casi mágicos, cientos de médicos y enfermeras habían muerto aplastados en esos mismos hospitales por quedarse atendiendo a sus pacientes hasta el último segundo. Solo en uno de aquellos hospitales murieron más de 200 trabajadores y decenas de médicos residentes. Ese heroísmo, el de los que no llegaron a salir, también forma parte de esta historia y merece recordarse. Al final, lo que hace inolvidable la historia de los bebés del terremoto de 1985 es esa mezcla imposible de tragedia y esperanza. En medio de una de las peores catástrofes que ha vivido México, cuando todo alrededor era muerte y desolación, la vida se abrió paso de la forma más pequeña y más frágil que existe, la de unos recién nacidos que, simplemente, se negaron a morir. Cada uno de aquellos llantos que salió de entre los escombros fue, para un país entero destrozado, una razón para no perder del todo la esperanza. 40 años después, aquellos bebés siguen siendo el símbolo luminoso de uno de los días más oscuros de México. Jessica McClure, 58 horas atrapada en un pozo, mientras el mundo entero miraba en directo. Una niña de apenas 18 meses cayó por un pozo tan estrecho que un adulto no habría podido meter ni los hombros, y quedó atrapada bajo tierra durante 58 horas. Durante casi 3 días, un país entero se paralizó pegado al televisor, viendo en directo cómo decenas de hombres luchaban contra la roca para sacarla con vida.
Fue uno de los rescates más seguidos de la historia y convirtió a aquella pequeña, a la que todos llamaron el bebé de todos, en la niña más famosa del mundo. Su nombre era Jessica McClure, y todo por rescatar a una cría que aún no sabía ni hablar del todo. Ocurrió la mañana del 14 de octubre de 1987, en el patio trasero de una casa de Midland, una tranquila ciudad de Texas. La madre de Jessica, que entonces tenía solo 17 años, cuidaba de varios niños en la guardería que su hermana tenía en casa, y entró un momento a coger el teléfono. En el patio había un viejo pozo de agua abandonado, de apenas 20 centímetros de boca, que debería haber estado bien tapado. El pozo llevaba años seco y olvidado, y aquella mañana su tapa estaba fuera de sitio justo cuando los niños jugaban cerca. Bastaron unos segundos. Cuando la madre oyó los gritos y salió corriendo, Jessica había desaparecido. Se había colado por aquel agujero y había caído varios metros hacia abajo. Su madre se dio cuenta enseguida de lo que había pasado, pero ya no podía hacer nada para alcanzarla. La niña quedó atascada a unos 6 o 7 metros de profundidad, encajada en una postura antinatural, con una pierna estirada por encima de la cabeza y la frente pegada a la pared metálica del pozo. No podían sacarla tirando de ella hacia arriba, porque estaba completamente trabada. Lo primero que hicieron los rescatistas fue bajar un micrófono para saber si seguía viva, y lo que oyeron les rompió el corazón y a la vez les devolvió la esperanza. La pequeña lloraba, llamaba, en algunos momentos incluso canturreaba la cancioncilla de Winnie the Pooh. Un bombero improvisó a toda prisa un sistema para hacerle llegar oxígeno, empatando una manguera de jardín a una botella. Aquel hilo de voz que salía del fondo del pozo se convirtió en la única forma de saber que la niña seguía luchando. Los rescatistas le hablaban para mantenerla despierta y tranquila, y ella, a su manera de bebé, les respondía. El problema al que se enfrentaban era endiablado. El pozo era tan estrecho que no cabía ningún adulto, y ensancharlo o taladrar directamente hacia abajo era demasiado peligroso. Cualquier vibración podía derrumbar la tierra y la roca justo encima de la niña. Así que idearon un plan tan lento como arriesgado: perforar un segundo pozo, más ancho, justo al lado del original, bajar por debajo del nivel donde estaba Jessica, y luego excavar un túnel horizontal para llegar hasta ella por el costado. Sobre el papel parecía sencillo. En la práctica, entre los dos pozos había un muro de roca durísima que estuvo a punto de acabar con toda esperanza. Cada decisión había que tomarla con extremo cuidado, sabiendo que un solo error podía ser fatal, y nunca antes se había intentado algo así para sacar a un niño de un pozo, y es que la piedra no se dejaba. Los martillos normales, pensados para taladrar hacia abajo, apenas mordían aquella roca en horizontal, y las horas pasaban avanzando solo unos centímetros. Fueron las horas más desesperantes de todo el rescate, hasta que llegó un ingeniero de minas y decidieron usar una técnica entonces bastante novedosa: cortar la roca con chorros de agua a altísima presión, que la iban desgastando poco a poco sin dar golpes ni provocar vibraciones peligrosas tan cerca de la pequeña. Mientras tanto, medio Midland se había volcado en aquel pozo. Hasta se ofreció como voluntario un hombre que había nacido sin clavículas y podía estrechar los hombros para colarse por huecos imposibles. La ciudad entera, en plena crisis del petróleo, encontró en aquel rescate una causa común. Perforadores que se habían quedado sin trabajo prestaron sus equipos y su experiencia sin cobrar nada. Poco a poco, centímetro a centímetro, el túnel fue avanzando hacia Jessica. Y mientras tanto, algo estaba ocurriendo fuera de aquel patio, en todo el país, que no se había visto nunca antes. Las cámaras de televisión llevaban casi 3 días retransmitiendo el rescate en directo, sin parar, y millones de personas contenían la respiración esperando el desenlace. Los padres de Jessica, jovencísimos, esperaban junto al pozo sin poder hacer otra cosa que rezar. Estaba a punto de vivirse un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de toda una nación. Cuando por fin sacaron a Jessica McClure de aquel pozo, envuelta en vendas y con la carita sucia, hacia las 8 de la tarde del 16 de octubre, la multitud que rodeaba el patio estalló en aplausos y en llanto, y con ella millones de personas frente al televisor. Habían pasado 58 horas desde su caída. La imagen de la pequeña, saliendo por fin a la superficie, dio la vuelta al mundo y llegó a ganar un premio Pulitzer.
convirtiéndose en una de las fotografías más famosas de toda la década. Aquella imagen de la niña vendada, en brazos de un rescatista, se convirtió en el símbolo de que, a veces, los finales felices existen de verdad. El tramo final del rescate lo protagonizó un paramédico delgado llamado Robert O'Donnell. Se metió por el estrecho túnel horizontal, boca arriba y retorciéndose, hasta alcanzar a la niña, en un espacio tan angosto que apenas podía moverse y tenía que trabajar casi a ciegas, guiándose solo por el tacto. O'Donnell era el más delgado de todo el equipo, y por eso fue el elegido para intentar aquella maniobra casi imposible. Allí, en aquel hueco minúsculo, la untó con vaselina para poder soltar la pierna que la tenía atascada. La sujetó con muchísimo cuidado y se la pasó a un compañero, Steve Forbes, que fue quien la subió por fin al aire libre. No la salvó un único héroe, sino un operativo de decenas de personas, bomberos, ingenieros, perforadores y voluntarios, que habían trabajado más de 2 días casi sin dormir. Fue un momento de tensión absoluta, porque cualquier movimiento en falso podía volver a atascar a la niña o hacerle daño. Lo que convirtió este rescate en un fenómeno mundial fue la televisión. Era una época en la que las noticias por cable estaban dando sus primeros pasos, y la joven cadena CNN retransmitió el rescate en directo, sin cortes, las 24 horas del día. Fue uno de los primeros grandes acontecimientos que el planeta entero siguió minuto a minuto por televisión y marcó el nacimiento de la era de las noticias en directo permanentes. Las 3 grandes cadenas del país llegaron incluso a interrumpir su programación para dar en vivo el instante en que sacaban a la niña de las profundidades. Nunca antes tanta gente había vivido en directo, y al mismo tiempo, la angustia y la alegría de un rescate real. La gente empezó a llamar a Jessica el bebé de todos, como si aquella niña de Texas fuese hija de la nación entera. A Midland llegaron flores, juguetes, cartas y dinero de desconocidos de todas partes del mundo. Hasta el propio presidente Ronald Reagan dijo que todos los estadounidenses se habían convertido, durante aquellos días, en padrinos y madrinas de la pequeña, y aportó el mismo dinero al fondo que se creó para ella. Con las donaciones se reunió una cantidad importante, que se guardó en un fondo bloqueado y que Jessica no podría tocar hasta que cumpliera los 25 años. Durante semanas, su nombre estuvo en boca de todo el mundo, de un extremo a otro del país, y el caso demostró el enorme poder que ya tenía la televisión para unir a millones de personas en torno a una sola historia. Jessica había salido con vida, pero no salió ilesa de aquel pozo. Por la falta de circulación durante tantas horas encajada con la pierna sobre la cabeza, perdió un dedo del pie, que se le había gangrenado, y le quedó para siempre una cicatriz en la frente, justo donde la piel había estado rozando el metal del pozo. A lo largo de su vida tendría que pasar por una quincena de operaciones para reparar los daños. Y sin embargo, hay algo que sorprende a todo el mundo cuando conoce esta historia. Ella no recuerda absolutamente nada de lo que vivió allí abajo. Los médicos habían llegado a temer que hubiera sufrido daños graves por el frío y por la falta de riego en la pierna, pero tuvo una suerte inmensa. Podría haber muerto de 1000 maneras allí abajo, y salió adelante. Era demasiado pequeña, así que todo lo que sabe de aquel día se lo han tenido que contar los demás, y lo lleva grabado solo en las cicatrices de su cuerpo. Hoy Jessica es una mujer normal y corriente que vive en Midland, a pocos minutos de aquel pozo. Trabaja ayudando a niños con necesidades especiales y ha formado su propia familia. Suya es una frase preciosa: si te fijas bien, hay muchísima gente buena en este mundo. Pero mientras la niña rescatada crecía feliz y anónima, uno de los hombres que la había salvado estaba a punto de vivir justo la historia contraria. Hoy, poca gente relaciona a esa mujer anónima de Midland con la bebé que un día tuvo en vilo al mundo entero. El hombre que salvó al bebé de todos no consiguió salvarse a sí mismo. Robert O'Donnell, el paramédico que se arrastró por aquel túnel de roca para sacar a Jessica del pozo, se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. Y esa fama repentina, en lugar de traerle la felicidad, terminó destruyéndolo poco a poco hasta llevarlo a un final trágico que nadie vio venir. Es uno de esos giros crueles del destino que casi nadie conoce cuando recuerda el rescate de la niña del pozo. Al principio, todo fueron luces. Tras el rescate, O'Donnell saltó a la fama de golpe. Lo invitaron a los programas de televisión más vistos del país, viajó a Washington, conoció al vicepresidente de Estados Unidos y recorrió el país entero como una auténtica celebridad.
Le pedían autógrafos por la calle y lo trataban como a una estrella, algo para lo que un simple paramédico de pueblo no estaba nada preparado. Pero la fama es un fuego que calienta y quema a la vez. Durante un tiempo pareció que aquel golpe de suerte le había cambiado la vida para bien, que había pasado de ser un paramédico anónimo a alguien a quien todos querían escuchar. Pero cuando el foco de las cámaras se apagó y la gente empezó a olvidarse de la historia, O'Donnell se encontró de repente vacío, sin saber muy bien quién era él, sin aquella fama que lo había definido. Poco a poco se fue apartando de la gente, encerrándose en sí mismo y en su dolor, incapaz de encajar en una vida normal después de haber sido tan famoso. A partir de ahí, empezó a hundirse. Desarrolló un fuerte estrés postraumático por todo lo que había vivido, cayó en una depresión profunda y comenzó a sufrir unas migrañas que se le repetían casi a diario. Para soportar el dolor se enganchó a los calmantes y su vida se fue derrumbando pieza por pieza. Su propia mujer contaba que llegó a tomar tal cantidad de pastillas que había días en que ni siquiera era capaz de levantarse del sofá. Acabó perdiendo su trabajo de bombero, se divorció y con el paso de los años se fue convenciendo de que aquel rescate famoso, en vez de ser lo mejor que le había pasado nunca, le había arruinado la existencia. El momento más escalofriante de toda su historia llegó en abril de 1995. Un día, viendo la televisión junto a su madre, apareció en pantalla el rescate de las víctimas del terrible atentado de Oklahoma City, con decenas de bomberos y paramédicos sacando a gente de entre los escombros de un edificio destrozado. O'Donnell los señaló y dijo unas palabras que hoy ponen la piel de gallina. Cuando esos hombres terminen, van a necesitar mucha ayuda, y no durante unos días o unas semanas, sino durante años. En realidad, sin decirlo abiertamente, estaba describiendo exactamente lo que le había pasado a él mismo, aquel atentado, y las imágenes de otros rescatistas viviendo lo que él había vivido, le removieron por dentro todo lo que llevaba años intentando enterrar, y sus palabras resultaron ser una especie de despedida anticipada que nadie supo interpretar a tiempo. 4 días después de pronunciar aquella frase, Robert O'Donnell se quitó la vida en un descampado cerca de su pueblo. Dejó una nota que resumía en muy pocas palabras todo su dolor. «Siento marcharme así, pero la vida apesta». Su hermano intentó explicar más tarde lo ocurrido con una frase demoledora. Desde lo de Jessica, su vida se vino abajo. La misma prensa que un día lo había encumbrado como un héroe se había lanzado luego sobre él, según contaba su familia, como un banco de pirañas. Y cuando dejó de ser noticia, sencillamente lo dejaron caer y se olvidaron de él. Tenía 47 años y dejaba atrás una familia rota por una fama que él nunca había buscado. Y así, la historia de la niña del pozo tiene en realidad 2 caras que conviene no separar nunca. Por un lado está la del milagro, una cría de 18 meses rescatada con vida ante los ojos del mundo entero, un final feliz que unió a todo un país y le devolvió por unos días la fe en la bondad de la gente. Por otro está la del precio oculto, la de un hombre valiente que lo dio todo por salvar a una desconocida y que, sin embargo, no encontró después a nadie que lo salvara a él. La historia de Jessica McClure nos recuerda que detrás de cada gran rescate hay héroes de carne y hueso, y que a veces esos héroes también necesitan que alguien los rescate a ellos. Cuidar a quienes nos cuidan, y no olvidar a los que un día lo dieron todo por los demás, es quizá la lección más importante que deja esta historia. Los 33. Los mineros de Chile que sobrevivieron 69 días bajo tierra. 33 hombres quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra, en el interior de una montaña del desierto de Chile, sepultados por el derrumbe de una mina. Durante 17 días, el mundo entero los dio por muertos, y durante esos mismos 17 días, ellos sobrevivieron en la oscuridad, con un calor asfixiante, racionando la comida hasta el extremo de repartirse 2 cucharadas de atún cada 2 días. Lo que vivieron aquellos mineros, y el rescate imposible que vino después, mantuvo en vilo al planeta entero y se convirtió en una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Nada de esto es una película, ocurrió de verdad, y quedó grabado ante millones de personas. Todo empezó el 5 de agosto de 2010, en la mina San José, una vieja explotación de cobre y oro cerca de la ciudad de Copiapó, en pleno desierto de Atacama. Aquel día, sobre las 2 de la tarde,
Un bloque de roca gigantesco, del tamaño de un rascacielos, se desprendió de golpe y bloqueó por completo la única rampa de salida. Los 33 hombres que trabajaban en el fondo quedaron atrapados a unos 700 metros de profundidad y a varios kilómetros de la boca de la mina por un laberinto de galerías. Días después, un segundo derrumbe tapó también las chimeneas de ventilación por las que, en teoría, podrían haber trepado. Estaban completamente sepultados. Muchos de ellos llevaban años bajando cada día a aquella mina, conscientes de que era peligrosa, pero era su única forma de ganarse la vida. Los mineros se reunieron en un pequeño refugio de emergencia, un espacio de apenas 50 metros cuadrados pensado para aguantar unas horas, no semanas. Allí abajo las condiciones eran durísimas. Hacía más de 30 grados de calor con una humedad asfixiante, sudaban sin parar, y la única luz era la de las lámparas de sus cascos, que tenían que racionar. Bebían agua industrial de los depósitos de las máquinas, turbia y con restos de aceite. Sin día ni noche, perdieron por completo la noción del tiempo. Pero el mayor problema de todos era la comida. En el refugio solo había provisiones de emergencia para 2 o 3 días, y ellos eran 33. Para no envenenar el aire que respiraban, separaron las zonas. Dormían en un sitio, hacían sus necesidades en otro, y se movían por unos 2 kilómetros de galerías que aún quedaban accesibles. Aquí es donde aquellos hombres hicieron algo extraordinario. Bajo una disciplina de hierro, estiraron aquella comida durante 17 días enteros. Cada 48 horas, cada minero recibía su ración: 2 cucharadas de atún, un sorbo de leche, un bocado de galleta y un trocito de melocotón en conserva. Apenas 300 calorías al día, una auténtica miseria para hombres que hacían un trabajo tan físico. Perdieron de media 8 kilos cada uno. Que no muriera ninguno de hambre en esas semanas, repartiéndose casi nada entre tantos, fue ya un primer milagro, fruto de una organización casi militar. Al principio ni siquiera sabían cuánto tendrían que aguantar, así que Urzúa los convenció de comer lo mínimo imprescindible por si la espera se alargaba, como al final ocurrió. Y esa organización tuvo nombres propios. Al frente estaba Luis Urzúa, el jefe de turno, un hombre sereno que impuso el orden pero que tomaba las decisiones importantes por votación para que todos se sintieran parte. Estaba Mario Sepúlveda, al que apodaban Super Mario, el alma del grupo, el que levantaba el ánimo cuando alguien se venía abajo. Estaba Mario Gómez, el más veterano, con más de 60 años, que hacía de guía espiritual. Un pastor evangélico, José Enríquez, organizaba los rezos diarios en una especie de capilla improvisada. Y otro minero, Johnny Barrios, que tenía algo de formación sanitaria, ejercía de enfermero, vigilando la salud de todos. También estaban el más joven de todos, Jimmy Sánchez, de solo 19 años, que se encargaba de medir la calidad del aire, y Víctor Segovia, que llevaba un diario de todo lo que iban viviendo. Repartieron tareas, turnos de sueño y de vigilancia, y sobre todo se cuidaron los unos a los otros para que el miedo no los devorara a todos a la vez. Como diría después Sepúlveda, nunca entraron en pánico todos juntos. Cuando uno se hundía, otro tiraba de él. Mientras tanto, en la superficie, nadie sabía si seguían con vida o si el derrumbe los había matado a todos. Y arriba estaba a punto de empezar una búsqueda desesperada, guiada casi a ciegas, para encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. 17 días después del derrumbe, una máquina perforadora que taladraba a ciegas la montaña rompió por fin una galería en el fondo de la mina. Cuando los ingenieros de la superficie sacaron la larga broca de vuelta, encontraron algo atado en la punta que hizo estallar de emoción a todo un país. Una nota, escrita a mano con lápiz rojo, con 8 palabras que darían la vuelta al mundo. Estamos bien en el refugio los 33. Estaban vivos. Todos. Habían pasado más de 2 semanas, y la mayoría de la gente ya había perdido la esperanza de encontrarlos con vida. Encontrarlos había sido una auténtica pesadilla. Nadie sabía con exactitud dónde estaban los mineros dentro de aquel laberinto de galerías, así que se lanzaron varias sondas de perforación guiándose solo por unos planos viejos de la mina. El problema es que, a 700 metros de profundidad, una desviación mínima de la broca la hacía errar el objetivo por muchos metros. Varias sondas fallaron. Una llegó incluso a un taller abandonado y creó una falsa alarma que hundió el ánimo de todos. La tensión era insoportable, porque cada día que pasaba reducía las posibilidades de encontrarlos con vida. Cada sondeo que fallaba era un mazazo para las familias,
que esperaban arriba día y noche cualquier noticia. Los mineros, allá abajo, llevaban días escuchando el ruido lejano de las perforadoras, acercándose y alejándose, sin saber si alguna daría con ellos. Cuando por fin una broca asomó cerca del refugio, se abalanzaron sobre ella. La golpearon con herramientas para que arriba supieran que había vida y ataron a la punta varias notas y cartas para sus familias. Por eso, cuando la sonda subió manchada de pintura roja y con aquellos papeles pegados, la reacción en la superficie fue de auténtica locura. Se cuenta que alguien gritó, sin más, que estaban vivos todos, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, mostró la nota manuscrita ante las cámaras del mundo entero. Aquella nota, con su letra sencilla y directa, se convirtió al instante en el símbolo de todo el rescate, y hoy se conserva como una auténtica reliquia. Los 33 habían escrito también cartas personales para los suyos, contándoles cómo habían sobrevivido. Aquella nota convirtió el drama en una fiesta nacional. Junto a la boca de la mina, en pleno desierto, se había levantado un enorme campamento de tiendas donde esperaban los familiares, la prensa y los equipos de rescate. Lo llamaron el Campamento Esperanza, y llegó a albergar a más de 3.000 personas, entre banderas chilenas, altares y velas encendidas. La imagen de aquellas familias, que llevaban más de 2 semanas sin saber nada de sus seres queridos y que de repente descubrían que estaban vivos, emocionó al planeta entero. Chile entero se volcó con los mineros, y lo que había empezado como una tragedia local se transformó en una historia que seguía el mundo entero minuto a minuto. Pero el alivio venía con una advertencia terrible. Encontrarlos era solo la mitad del problema, porque una cosa era saber dónde estaban y otra muy distinta era conseguir sacarlos. Los expertos calcularon que el rescate podía tardar meses. Así que, para mantenerlos con vida todo ese tiempo, empezaron a enviarles suministros por unos tubos estrechos y alargados que bajaban por los sondeos y a los que llamaron las palomas. Al principio les mandaron suero y glucosa, porque después de tanto ayuno no podían ponerse a comer de golpe sin ponerse en peligro. Poco a poco fueron recibiendo comida de verdad, agua limpia, medicinas, ropa, catres, luz e incluso una cámara de vídeo. Aquellos tubos, que tardaban alrededor de 1 hora en bajar hasta el fondo, se convirtieron en el cordón umbilical que unía a los mineros con la superficie. Con esa cámara, los mineros grabaron los primeros vídeos que vio el mundo. Aparecían barbudos, sudorosos y demacrados, pero saludando y con buen ánimo, mostrando el refugio donde habían sobrevivido. También pudieron por fin hablar con sus familias a través de una línea de comunicación que les instalaron. Ya no estaban solos, pero seguían atrapados a 700 metros bajo tierra, y ahora llegaba el mayor reto de todos: ingeniar la forma de sacar a 33 hombres, uno a uno, desde las mismísimas entrañas de la montaña. Mientras tanto, los médicos y psicólogos empezaban a preparar a los hombres, desde arriba, para lo que se les venía encima, cuidando tanto su cuerpo como su cabeza. Sabían que aquellos hombres iban a necesitar ayuda no solo para salir, sino también para recuperarse de todo lo que estaban viviendo. ¿Cómo se saca a 33 hombres atrapados a 700 metros de profundidad por un agujero en el que apenas cabe una persona de pie? Ese era el rompecabezas al que se enfrentaban los mejores ingenieros del mundo, que habían acudido a Chile para intentar lo que nunca antes se había logrado. Y la solución fue tan audaz que parecía sacada de una película, una cápsula del tamaño justo de un cuerpo humano que subiría a los mineros uno a uno por un pozo perforado en plena roca. Nunca en la historia se había rescatado con vida a tantos hombres desde tanta profundidad, así que, en cierto modo, había que inventarlo casi todo sobre la marcha. Como sabían que un solo intento podía fallar, decidieron no jugárselo todo a una carta y lanzaron 3 perforaciones a la vez en una auténtica carrera contrarreloj. Al primer plan lo llamaron Plan A, una máquina lenta pero muy precisa. El segundo, el Plan B, usaba una perforadora de pozos con un potente martillo que iba ensanchando un agujero que ya existía. Y el tercero, el Plan C, era una gigantesca torre de perforación petrolera, tan enorme que hicieron falta decenas de camiones solo para montarla. Los 3 taladraban al mismo tiempo hacia el mismo objetivo, sin saber cuál de ellos llegaría antes hasta los mineros. Cada plan tenía sus ventajas y sus riesgos, y nadie podía asegurar que ninguno fuera a funcionar. Perforar hacia abajo cientos de metros y acertar en un punto tan concreto era como enhebrar una aguja a ciegas desde muy lejos. El ganador de la carrera fue el Plan B,
que rompió por fin hacia los mineros el 9 de octubre tras semanas de perforación agotadora. Pero abrir el pozo era solo una parte del problema. La roca de aquella zona era firme, así que los ingenieros tomaron una decisión clave para ganar tiempo. En lugar de reforzar todo el pozo con tubos metálicos, algo que habría tardado muchísimo, solo entubaron la parte de arriba y dejaron el resto de la roca al desnudo. Era arriesgado, pero cada día contaba, y los mineros llevaban ya más de 2 meses encerrados ahí abajo. Cuando la broca del Plan B por fin asomó en el interior de la mina, los 33 estallaron de alegría allá abajo, conscientes de que su salida estaba por fin cerca. Mientras se perforaba, la Armada de Chile, con la ayuda de expertos de la NASA, construía la pieza estrella de todo el rescate, la cápsula Fénix. Era un cilindro de metal pintado con los colores de la bandera chilena, de unos 4 metros de alto pero de apenas 54 centímetros de ancho por dentro, así que el minero tenía que subir de pie, prácticamente encajado y sin poder moverse. Llevaba oxígeno, comunicación con la superficie, un arnés de seguridad y unas ruedas que la ayudaban a deslizarse por las paredes del pozo. Y por si acaso, tenía una escotilla en la base para que el minero pudiera escapar hacia abajo si la cápsula llegaba a quedarse atascada a mitad de camino. La habían bautizado Fénix, como el ave mítica que renace de sus cenizas, y ese nombre no podía ser más apropiado para lo que estaba a punto de hacer. Se construyeron en realidad 3 cápsulas, por si alguna se dañaba, y finalmente se usó la segunda, porque ese era el gran miedo de todos, que la cápsula se atascara en algún punto de aquel pozo estrecho e irregular, con un hombre dentro a cientos de metros de profundidad. Un desprendimiento, una piedra suelta o un simple ataque de pánico dentro de aquel tubo tan angosto podían convertir el rescate en una tragedia. Por eso decidieron probar la cápsula primero bajando a un rescatista, y estudiaron con muchísimo cuidado el orden en que subirían los mineros, según el estado físico y mental de cada uno. Habían pensado hasta el último detalle, porque sabían que no podía haber ni un solo error. La vida de 33 personas dependía de que aquella cápsula subiera y bajara sin fallar una sola vez. El plan estaba listo, la cápsula estaba lista, y el pozo por fin comunicaba con el refugio de los mineros. Después de 69 días bajo tierra, había llegado el momento de la verdad. En la superficie, junto a la mina, no solo esperaban las familias. Alrededor del mundo, se calcula que cerca de 1.000 millones de personas estaban a punto de sentarse frente al televisor para ver, en directo, si aquellos 33 hombres conseguían volver a ver la luz del sol. Sería, además, la primera vez que el mundo entero podría seguir un rescate así en directo, paso a paso. El planeta entero se preparaba para un final de infarto. En la madrugada del 13 de octubre de 2010, la cápsula Fénix empezó a subir por el pozo con el primer minero dentro, y el mundo entero contuvo la respiración. Durante las horas siguientes, uno tras otro, los 33 hombres fueron emergiendo de las entrañas de la Tierra ante la mirada de cerca de 1.000 millones de personas. Fue uno de los momentos de televisión más vistos y más emocionantes de la historia, pero, como en casi todas estas historias, detrás del final feliz había también una cara mucho más amarga. Después de 69 días atrapados, aquellos hombres estaban a punto de volver a nacer. El primero en salir fue Florencio Ábalos, pasada la medianoche. Cuando la cápsula se abrió y él pisó por fin la superficie, abrazó a su hijo pequeño entre lágrimas, y el presidente Piñera le dijo: «Florencio, no sabes cuánto te hemos esperado». Detrás salió Mario Sepúlveda, Super Mario, eufórico, repartiendo piedras de la mina como recuerdo y liderando un cántico con toda la gente. Y así, cada media hora aproximadamente, fue subiendo un minero más. Según la tradición minera, el jefe de turno es siempre el último en abandonar la mina, y por eso el último en salir fue Luis Urzúa, casi un día después de haber empezado el rescate. No hubo ni una sola víctima. Los 33 salieron con vida. Era el mayor rescate minero de toda la historia. Cada vez que la cápsula emergía con un minero dentro y se abría la puerta, estallaban los aplausos, los abrazos y las lágrimas. La imagen dio la vuelta al planeta. Chile entero salió a las calles a celebrar, y aquellos mineros, hasta hacía poco unos completos desconocidos, se convirtieron de la noche a la mañana en héroes mundiales. Los invitaron a viajar por todo el mundo. Los recibieron presidentes y famosos, se escribieron libros y hasta se rodó una película de Hollywood sobre ellos. Parecía el final perfecto para una historia perfecta.
Nadie quería perderse aquel desenlace feliz que, durante semanas, había parecido imposible. Sin embargo, para muchos de los 33, la peor parte no había sido estar bajo tierra, sino todo lo que vino después. Como resumió el propio Sepúlveda, la gente vio las imágenes del rescate y pensó que su infierno había terminado, cuando en realidad apenas estaba empezando. Muchos de los mineros arrastraron durante años graves secuelas psicológicas, estrés postraumático, pesadillas, insomnio, ansiedad y depresión. Sepúlveda llegó a contar que, más de una década después, seguía necesitando pastillas para dormir apenas 4 horas. Otros confesaban que aún se veían en sueños tirados en el fondo de la mina, y que les daba miedo acostarse por temor a no volver a despertar. Y la fama, además, no les dio de comer. Muchos se quedaron sin trabajo, porque las empresas temían contratarlos, y algunos acabaron cayendo en la pobreza. A eso se sumó la decepción. Se les habían prometido pensiones, proyectos y compensaciones que, una vez fuera, se quedaron prácticamente en nada. Tuvieron que pelear durante años, y solo en 2023, 13 años después, la mayoría ganó por fin una demanda contra el Estado chileno, que no había vigilado bien la seguridad de aquella mina. Para muchos de ellos aquella victoria acabó teniendo un sabor agridulce. Y es que la mina San José era, en realidad, una tragedia anunciada. Llevaba años acumulando accidentes y sanciones, e incluso había muerto gente antes en ella. El derrumbe que atrapó a los 33 no fue solo mala suerte, sino también la consecuencia de años de dejadez y de falta de controles. Y entre tanta épica, hubo también historias muy humanas, como la del minero Johnny Barrios, el enfermero del grupo, cuya esposa y cuya amante coincidieron esperándolo en el campamento Esperanza, sin saber la una de la otra, en un enredo que dio la vuelta al mundo. Al final, la historia de los 33 es mucho más que un rescate espectacular. Es la de 33 hombres corrientes que, encerrados en la oscuridad y dados por muertos, se organizaron para sobrevivir a lo imposible. La de un país y un mundo entero unidos frente a un televisor, y también la de lo difícil que resulta, a veces, volver a la vida normal después de haber estado tan cerca de la muerte. Aquellos hombres bajaron a la mina siendo trabajadores anónimos y salieron convertidos, para siempre, en un símbolo de que la esperanza, incluso a 700 metros bajo tierra, nunca llega a apagarse del todo. Cada uno de ellos cargó, a su manera, con el peso de haber sobrevivido a algo que muy pocos seres humanos han vivido jamás. La cueva de Tailandia. 12 niños atrapados 18 días y el rescate más imposible. 12 niños de un equipo de fútbol y su joven entrenador entraron en una cueva para celebrar un cumpleaños y una lluvia repentina los dejó atrapados a 4 kilómetros de la salida, bajo una montaña, durante 18 días. Sin comida, a oscuras y con el agua subiendo, sobrevivieron de una forma tan asombrosa que costó de creer. Y lo que vino después, para sacarlos con vida de allí, fue una de las operaciones de rescate más difíciles y arriesgadas jamás intentadas, seguida por el mundo entero conteniendo la respiración. Todo esto pasó de verdad, y millones de personas lo siguieron en directo, día tras día. Ocurrió en junio de 2018, en el norte de Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. Un equipo de fútbol juvenil, conocido como los Jabalíes Salvajes, formado por chicos de entre 11 y 16 años, fue a explorar la cueva de Tham Luang después de un entrenamiento, como ya habían hecho otras veces. Era una especie de aventura, y aquel día uno de ellos cumplía años. Le esperaba en casa una fiesta, pero antes decidieron entrar un rato en la cueva. Los guiaba su entrenador ayudante, Ekapol, de 25 años. Entraron sin comida, sin ropa de abrigo y con apenas una cuerda y una linterna, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. En la boca de la cueva dejaron sus bicicletas, sus mochilas y hasta unas bolsas de aperitivos que llevaban para la fiesta de cumpleaños. Ninguno podía imaginar que aquella pequeña aventura los tendría atrapados casi 3 semanas. Mientras estaban dentro, cayó sobre la montaña una tormenta monzónica brutal, adelantada casi un mes respecto a lo habitual. En la boca de la cueva había un cartel que advertía precisamente de no entrar en época de lluvias, por el riesgo de inundación, pero ya era demasiado tarde. El agua entró de golpe y empezó a llenar las galerías por las que habían accedido, cortándoles por completo la salida. Con el agua subiendo tras ellos, el grupo no tuvo más remedio que retroceder cada vez más hacia el interior de la cueva, buscando terreno seco
hasta quedar atrapados sobre un montículo de roca a 4 kilómetros de la entrada, en un punto que luego se conocería como la Cámara 9. Aquella cueva era enorme, un laberinto de galerías de varios kilómetros, y cuanto más se internaban en busca de terreno seco, más lejos quedaba cualquier posibilidad de salir por su propio pie. Y allí, en la más completa oscuridad, empezó una lucha por sobrevivir que iba a durar más de 2 semanas. Aquí es donde entra en juego la figura del entrenador, Ecapol, que resultó ser mucho más que un simple entrenador de fútbol. De niño había quedado huérfano y había pasado varios años en un monasterio budista, formándose como monje, y sabía meditar durante horas seguidas. En aquella cueva, esa experiencia salvó vidas. Ecapol enseñó a los niños a meditar para mantener la calma, controlar el pánico y, sobre todo, respirar muy despacio para gastar el mínimo oxígeno posible. Se cuenta incluso que Ecapol fue el que peor lo pasó de todos, porque llegó a ceder a los niños parte de su propia agua. Y no era un detalle menor, porque el aire de aquella cámara se iba enrareciendo poco a poco, hasta bajar a un nivel peligrosamente cercano al mínimo necesario para poder vivir. Si los niños se hubieran puesto nerviosos y hubieran respirado deprisa, habrían agotado el oxígeno mucho antes. Como no tenían absolutamente nada que comer, bebían el agua limpia que goteaba de las estalactitas de la cueva, evitando el agua sucia de la inundación. Pasaban frío, se acurrucaban unos contra otros para darse calor, y llegaron incluso a excavar en la roca con las manos, tanto para hacerse un hueco donde resguardarse como intentando encontrar una salida por arriba que nunca apareció. Los días se les hacían eternos, sin saber si alguien vendría a buscarlos o si aquella cámara acabaría siendo su tumba. Mientras tanto, arriba, en la superficie, se había desatado una angustia enorme. Al día siguiente aparecieron en la entrada de la cueva las bicicletas y las mochilas de los niños, y saltó la alarma. Empezó a llegar gente de todo el mundo dispuesta a ayudar, pero la lluvia no paraba, y el agua turbia hacía casi imposible avanzar buceando. Durante días, nadie sabía si los 13 seguían con vida o si el agua ya se los había llevado. Las lluvias no daban tregua, y cada hora que pasaba jugaba en contra de los niños. Hasta que, en mitad de aquella oscuridad, 2 hombres se adentraron buceando por los túneles inundados y se toparon con algo que no olvidarían jamás. Después de 9 días de búsqueda desesperada, buceando por túneles llenos de un agua tan turbia que no se veían ni las manos, 2 buzos británicos emergieron en una cámara del fondo de la cueva y encendieron sus linternas. Y allí, sobre un montículo de roca, estaban los 13, los 12 niños y su entrenador, vivos. El breve vídeo de aquel encuentro, grabado en la oscuridad, dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes más emocionantes de toda la década. Habían aguantado, contra todo pronóstico, más de una semana completamente incomunicados. Los 2 hombres que los encontraron no eran soldados ni superhéroes, sino 2 buzos voluntarios que en su vida normal tenían trabajos de lo más corrientes. Uno era informático y el otro, un bombero jubilado. Pero eran, además, 2 de los mejores buzos de cuevas del mundo, especialistas en meterse por sitios donde nadie más se atreve. Durante días habían ido avanzando por los túneles inundados, tendiendo cuerdas para no perderse y emergiendo en cada bolsa de aire para gritar y buscar señales de vida. Uno de ellos contó después que, antes incluso de verlos, los olió. Bucear en una cueva inundada es una de las actividades más peligrosas que existen. Un solo error, un enganche con la cuerda o una máscara que se suelta, y no hay vuelta atrás. Por eso, cuando aquellos 2 hombres corrientes aparecieron en la oscuridad, fue como si un milagro hubiera bajado hasta el fondo de la cueva. El momento del hallazgo quedó grabado en vídeo. En él se oye al buzo preguntar en inglés «¿Cuántos sois?» y a los niños responder «13». El buzo, aliviado, contesta «13, estupendo». Los niños, débiles pero increíblemente serenos, preguntaban qué día era y cuánto tiempo llevaban allí metidos. Cuando pidieron salir ya, el buzo tuvo que explicarles que todavía no, que ellos solo eran 2 y que la única forma de salir era buceando, pero que venía mucha más gente a ayudarlos. Solo uno de los niños, un chaval llamado Adul, hablaba inglés, y fue él quien pudo entenderse con los rescatadores en aquel primer contacto. Aquel niño, Adul, era de origen apátrida y se había criado en una iglesia, y hablar inglés lo convirtió, sin saberlo, en el puente entre los 13 atrapados y sus rescatadores. Los buzos les dejaron algo de comida y una luz, y les prometieron que volverían. La noticia de que estaban vivos desató la euforia en todo el planeta.
Fuera de la cueva se había montado un operativo gigantesco, con miles de personas de todo el mundo trabajando sin descanso, y las familias llevaban días sin dormir, esperando cualquier noticia. Cuando se supo que los 13 habían aparecido con vida después de tanto tiempo, la alegría fue inmensa. Pero duró poco, porque enseguida todos se dieron cuenta de una verdad terrible. Haberlos encontrado era, en realidad, la parte fácil. Lo verdaderamente imposible era conseguir sacarlos de allí. En pocas horas, la imagen de aquellos 13 rostros iluminados por una linterna se hizo famosa en todo el planeta, y millones de personas empezaron a seguir el caso como si los niños fueran suyos. Porque los niños estaban a 4 kilómetros de la salida, y buena parte de ese camino estaba completamente inundado, con pasos tan estrechos que un buzo con sus botellas apenas cabía por ellos. El agua estaba fría, turbia y con corriente, y el trayecto de ida y vuelta llevaba horas incluso a los buzos más expertos. El problema es que ninguno de los niños sabía bucear, y algunos ni siquiera sabían nadar. Enseñarles a bucear durante horas por aquel laberinto oscuro era impensable. Bastaba con que uno solo entrara en pánico bajo el agua, se arrancara la máscara y muriera, arrastrando quizá también al buzo que lo guiaba. Y para colmo, había tramos tan angostos que el buzo tenía que quitarse las botellas de oxígeno para poder pasar, empujándolas por delante. Nadie, en toda la historia, había sacado a alguien vivo de un sitio así en esas condiciones. Encima, el oxígeno de la cámara seguía bajando y las lluvias amenazaban con volver en cualquier momento. Si el agua subía otra vez, los niños podían quedar aislados durante meses, y no había ni comida ni aire para tanto tiempo. Los expertos calcularon que, si no hacían nada, los niños no aguantarían mucho más allí dentro. El reloj corría, y esta vez no había ningún margen para el error. No se podía esperar. Así que los mejores rescatadores del mundo se reunieron para buscar una salida, y la única idea que se les ocurrió era tan arriesgada y tan loca que casi nadie creía de verdad que pudiera funcionar. La única forma de sacar a aquellos niños de la cueva era hacer algo que jamás se había intentado: dormirlos por completo, dejarlos totalmente inconscientes y sacarlos buceando a través de kilómetros de agua como si fueran paquetes. Era un plan desesperado, con muchísimas probabilidades de acabar en tragedia. Pero antes incluso de ponerlo en marcha, la propia cueva ya se había cobrado una vida y había dejado claro lo peligrosa que era. Era, sin exagerar, uno de los planes de rescate más arriesgados que se han intentado nunca con seres humanos. Aquella víctima fue Saman Kunan, un antiguo buzo de las Fuerzas Especiales tailandesas de 37 años, que se había presentado voluntario para ayudar. La noche del 5 de julio, mientras colocaba botellas de aire a lo largo del camino de salida para que otros pudieran recargar oxígeno durante el trayecto, se quedó él mismo sin aire bajo el agua, perdió el conocimiento y ya no pudo ser reanimado. Su muerte fue un mazazo para todos. Si un buzo profesional y experimentado como él había muerto simplemente preparando el terreno, ¿qué no podría pasarle a unos niños que no sabían ni nadar? Aquello dejó claro, de la forma más cruel, el nivel de peligro al que se enfrentaban. Saman Kunan había dejado su trabajo tranquilo para meterse en aquella cueva mortal solo por ayudar a unos niños desconocidos, y acabó pagándolo con su propia vida. Su cuerpo fue recibido después con todos los honores en su país. Precisamente por ese peligro, uno de los buzos británicos planteó la idea más disparatada de todas. Como no se podía evitar que los niños entraran en pánico bajo el agua, la solución era que no estuvieran conscientes para sentir ese pánico. Para hacer algo así hacía falta una persona muy especial, alguien que fuera a la vez médico anestesista y buzo de cuevas experto. En todo el mundo, apenas había un puñado de personas con esas dos habilidades a la vez, y una de ellas era un australiano llamado Richard Harris, al que todos conocían como Harry. Lo llamaron y aceptó ayudar, aunque él mismo estaba convencido de que el plan no iba a funcionar. Al principio, muchos de los presentes se negaron a aceptar semejante idea, porque anestesiar a un niño y meterlo bajo el agua parecía, sencillamente, condenarlo a muerte. Pero, tras darle muchas vueltas, todos comprendieron que no había ninguna otra opción sobre la mesa. El procedimiento que idearon era escalofriante. A cada niño le inyectaban un potente sedante que lo dejaba profundamente dormido, junto con otro medicamento para que no se ahogara con su propia saliva. Le ponían un traje de neopreno y una máscara especial que le cubría toda la cara y le seguía dando aire aunque estuviera inconsciente. Después le ataban las manos a la espalda y lo llevaban boca abajo,
sujeto por un buzo que lo guiaba a lo largo de la cuerda a través del agua, casi como si arrastrara un fardo. Y como el efecto del sedante duraba menos que el trayecto, había buzos apostados en varios puntos del camino que volvían a inyectarle la dosis para que el niño no se despertara en mitad del agua. Todo tenía que salir perfecto a la primera, porque un fallo con la sedación o con la máscara podía significar la muerte del niño sin que nadie pudiera hacer nada bajo el agua. Fue una idea tan atrevida que todavía hoy se estudia en el mundo de la medicina y del buceo. Nadie, ni siquiera los que lo habían diseñado, creía de verdad que aquello fuera a salir bien. El doctor Harris llegó a decir que era la sugerencia más loca que había oído en toda su vida y estaba convencido de que perderían a varios niños por el camino. Confesó después que lo más duro que había tenido que hacer nunca fue empujar la cara de un niño dormido dentro de aquella agua negra, sin saber si volvería a salir con vida. Pero no había ninguna otra alternativa posible. O intentaban aquella locura, o los niños acabarían muriendo atrapados en la cueva. Los padres de los niños tuvieron que dar su permiso sin ninguna garantía de que sus hijos fueran a volver a casa con vida. Fue, sin duda, una de las decisiones más difíciles que unos padres puedan llegar a tomar jamás. Así que, contra todo pronóstico, decidieron intentarlo. El plan estaba trazado, los medicamentos preparados y los mejores buzos del mundo colocados a lo largo de aquel túnel inundado y oscuro, listos para pasarse a los niños de mano en mano. Ahora solo quedaba lo más difícil de todo: meter a los niños dormidos en el agua, uno a uno, y rezar para que salieran vivos al otro lado. Durante 3 días seguidos, los buzos fueron sacando a los niños de la cueva, uno a uno, completamente dormidos y sujetos como si fueran paquetes, a través de kilómetros de agua oscura. Y contra todo pronóstico, contra lo que casi todos temían, funcionó. Los 13 salieron con vida. No se perdió ni un solo niño por el camino. Fue el final feliz de una de las operaciones de rescate más increíbles de la historia, aunque tuvo también su precio en vidas. Después de 18 días bajo la montaña, aquellos niños volvían por fin a ver la luz del día. El rescate se hizo en 3 jornadas, entre el 8 y el 10 de julio. El primer día sacaron a 4 niños, el segundo a otros 4, y el tercero a los 4 últimos y al entrenador, que, como buen responsable del grupo, fue el último en salir de la cueva. Cada uno de aquellos trayectos duraba unas 3 horas y era una auténtica agonía. Los niños dormidos iban pasando de las manos de un buzo a las de otro en los puntos de relevo, mientras los médicos vigilaban que la sedación siguiera haciendo efecto. Los primeros en salir fueron, en general, los que estaban más fuertes. Los más débiles esperaron su turno confiando en que el plan funcionara. En el hospital de la zona los recibían en cuarentena para asegurarse de que no traían ninguna infección peligrosa de la cueva. Cada vez que un niño salía por fin al exterior y confirmaban que estaba vivo, el alivio era sencillamente indescriptible. La magnitud de aquel operativo fue impresionante. Se calcula que llegaron a participar unas 10.000 personas, entre ellas más de 100 buzos venidos de todo el mundo, además de miles de militares, policías y voluntarios. Para bajar el nivel del agua dentro de la cueva, se bombearon más de 1.000 millones de litros hacia afuera y se desviaron los arroyos que bajaban de la montaña. Fue un esfuerzo internacional gigantesco, con gente de cerca de 20 países distintos trabajando codo con codo por un mismo objetivo: salvar a 12 niños y a su entrenador que ni siquiera conocían. Nunca antes tantas personas de tantos países se habían unido para salvar a un puñado de niños. Fue una imagen hermosa en un mundo que no siempre lo es. Pero aquel milagro tuvo un coste. Ya hemos hablado de Saman Kunan, el buzo que murió durante los preparativos. Y hubo una segunda víctima. Otro buzo tailandés que contrajo una grave infección en la sangre durante la operación y que, tras luchar contra ella más de un año, terminó también falleciendo. Los niños, ya a salvo, no olvidaron aquel sacrificio. En homenaje al primer buzo fallecido, 11 de ellos y su entrenador pasaron un tiempo ordenándose en un templo budista como agradecimiento y como forma de honrar al hombre que había dado la vida por ellos. 2 hombres murieron para que 13 pudieran vivir, y esa es una parte de la historia que no se puede olvidar jamás. Con el tiempo se supieron más cosas de aquellos niños. Varios de ellos, y también el entrenador, eran apátridas, es decir, no tenían la nacionalidad de ningún país. A raíz del rescate, Tailandia les concedió por fin la ciudadanía. También hubo su punto de polémica. Durante la crisis, el famoso millonario Elon Musk
mandó construir un pequeño submarino para sacar a los niños y lo llevó hasta Tailandia. Pero al final no se usó porque no servía para los pasos tan estrechos de la cueva. Conviene dejarlo claro, porque mucha gente lo cree al revés. A los niños no los salvó ningún invento tecnológico, sino el valor y la pericia de aquellos buzos. El millonario acabó además enfrentado con uno de los expertos que sí conocía bien la cueva, en una agria polémica pública. La historia, sin embargo, guarda un final triste. Uno de aquellos niños, el capitán del equipo, al que llamaban Dom, consiguió años después una beca para formarse como futbolista en Inglaterra. Pero en 2023, con solo 17 años, falleció lejos de casa, un golpe durísimo para todos los que habían celebrado su rescate. Aquel niño se había salvado de morir en una cueva, pero la vida le tenía guardado, años después, un destino igual de cruel. Y quizá por eso la historia de la cueva de Tailandia es tan poderosa. Nos recuerda que un grupo de completos desconocidos, venidos de todos los rincones del planeta, arriesgaron su vida y algunos incluso la perdieron para salvar a unos niños a los que no habían visto nunca. Fue, al mismo tiempo, una de las historias más angustiosas y más luminosas jamás contadas sobre lo que los seres humanos somos capaces de hacer los unos por los otros. John Jones, el hombre atrapado boca abajo en una de Utah. Un joven estudiante de medicina, a punto de ser padre por segunda vez, entró una noche en una cueva para revivir una aventura de su infancia, y por culpa de un giro equivocado en la oscuridad quedó atrapado boca abajo, con la cabeza hacia el fondo, en una grieta del tamaño de una ventana pequeña. Los rescatistas lucharon durante más de un día para sacarlo, pero no lo consiguieron. Aquella cueva acabó convirtiéndose en su tumba para siempre, y hoy sigue sellada, con su cuerpo dentro. Es, con diferencia, la más dura de todas estas historias, y también la única que no tiene un final feliz. Es una tragedia real y reciente, y precisamente por eso conviene contarla con respeto. Se llamaba John Edward Jones, tenía 26 años, y estaba a punto de cumplir su sueño. Estudiaba medicina, y le faltaba poco para convertirse en médico. Estaba casado con Emily, tenían una hija pequeña de poco más de un año, llamada Lizzie, y guardaban una alegría que aún casi no habían contado a nadie. Emily estaba embarazada de nuevo, esperaban un niño. De hecho, John había vuelto a Utah, a casa de su familia, para pasar el día de Acción de Gracias y dar la buena noticia. Aquel bebé, un varón, nacería meses después de la tragedia, y su madre le pondría John, en honor a su padre. Era, para todos los que lo conocían, un joven bondadoso, de fe, entregado a su familia y con toda una vida por delante. La familia se había reunido por esas fechas, y aquella salida a la cueva era una forma de celebrarlo entre hermanos. John no era un imprudente ni un desconocido en el mundo de las cuevas. Su padre lo había llevado, a él y a su hermano Josh, a explorar cuevas desde que eran niños, y para los dos hermanos aquello era un recuerdo bonito de la infancia y una forma de estar juntos. Eso sí, hacía años que John no se metía en una cueva. Aquella salida era, sobre todo, una escapada nostálgica en familia. Así que la noche del 24 de noviembre de 2009, John entró en la cueva Nati Puti, en el estado de Utah, con un grupo de unas 11 personas entre familiares y amigos, incluido su hermano Josh. Iban con cascos, linternas y ropa vieja, dispuestos a pasar un buen rato reptando por aquellos pasadizos, como tantas otras veces habían hecho de pequeños. Nati Puti era una cueva famosa, por sus pasadizos estrechos y su barro resbaladizo, un auténtico laberinto de conductos angostos. Una hora después de entrar, ya bastante adentro, John quiso llegar hasta un pasaje muy conocido de la cueva, un conducto estrecho pero transitable por el que se arrastraban todos los que la visitaban. Pero en la oscuridad, entre tantas galerías parecidas, se equivocó de camino. Se metió por un conducto lateral mucho más angosto, sin darse cuenta de que no era el correcto, convencido de que iba por buen sitio. Aquel conducto por el que se metió era tan angosto que había que avanzar apretando el cuerpo contra la roca, sin apenas margen para moverse. La cueva se llamaba Nati Puti, por su barro blando y pegajoso, y llevaba años atrayendo a curiosos y aventureros de todo el estado. Avanzó de cabeza, arrastrándose por un hueco a la altura de la cintura, buscando un sitio donde poder darse la vuelta. No lo encontró. Entonces vio una grieta vertical y pensó que le daría espacio suficiente para maniobrar y volver atrás. Para colarse por ella, tuvo que hundir el pecho y comprimir el cuerpo.
y en ese momento, sin poder evitarlo, quedó completamente encajado, boca abajo, con la cabeza hacia el fondo, en una posición casi vertical e invertida. Un brazo se le quedó atrapado detrás de la espalda y el otro pegado al costado. No podía retroceder, no podía girar, y su propio peso lo empujaba cada vez más hacia abajo. Al principio pensó que era cuestión de empujar un poco y saldría, pero cuanto más lo intentaba, más se hundía en aquella trampa de piedra. El hueco en el que se había metido medía apenas unos 25 centímetros de alto. Imaginad una abertura del tamaño de una ventanita, con un hombre de casi 90 kilos metido de cabeza dentro. Su hermano Josh, que consiguió llegar hasta él, lo describió después con crudeza. Parecía embutido a través de una ventana diminuta. John, al principio, estaba tranquilo y hasta bromeaba, convencido de que lo sacarían de allí en un rato. Los que iban con él intentaron tranquilizarlo y avisaron de inmediato a los servicios de rescate, sin imaginar siquiera lo que se les venía encima. Pero lo que ni él ni nadie sabía todavía es que aquella postura, la de estar colgado boca abajo, era en sí misma una sentencia de muerte. Lo que hacía tan peligrosa la situación de John no era el hambre, ni la sed, ni siquiera el miedo, sino algo mucho más silencioso: estar boca abajo. El cuerpo humano no está preparado para pasar horas cabeza abajo. En una posición normal, el corazón bombea la sangre hacia arriba y la gravedad ayuda a que baje de vuelta. Pero del revés, todo se invierte. La sangre se acumula en la cabeza y el corazón tiene que trabajar sin descanso, bombeando cuesta arriba, luchando contra la gravedad, y encima, encajado en aquel hueco tan estrecho, la roca le apretaba el pecho, y cada respiración era una batalla. Poco a poco, hora tras hora, su cuerpo iba agotándose. Es un peligro que casi nadie conoce, pero que los expertos temen precisamente por lo silencioso que resulta. Los médicos que estudiaron el caso lo explicaron así de claro. En aquella postura todo el sistema del cuerpo empieza a fallar poco a poco, y no hay forma de evitarlo. Nada más dar la alarma, se organizó uno de los mayores rescates de la historia de la zona. A lo largo de las horas siguientes llegaron casi un centenar de rescatistas y espeleólogos voluntarios dispuestos a todo para salvarlo. Llegó gente de madrugada, en pleno frío, dejando sus casas y sus planes de acción de gracias para intentar salvar a un completo desconocido. Pero el problema era casi imposible de resolver. El pasaje era tan estrecho que solo un rescatista podía acercarse a John cada vez. Tenían que arrastrarse de cabeza por el mismo conducto que lo había atrapado, trabajar prácticamente a ciegas, del revés y a tientas, en un espacio donde apenas cabía un brazo. Cada intento era lentísimo, agotador y peligroso. Los rescatistas más experimentados reconocieron después que jamás se habían enfrentado a un rescate tan complicado, y con cada hora que pasaba la situación se volvía más desesperada. Lo intentaron absolutamente todo. Picaron la roca para intentar ensanchar el hueco y llegaron a untarlo con aceite para ver si conseguían que su cuerpo deslizara hacia afuera. Pero John estaba demasiado encajado y en un ángulo imposible. Mientras tanto, él seguía consciente y hablando, y los rescatistas se turnaban para acercarse y no dejarlo solo. A pesar del horror que estaba viviendo, John mantuvo el buen humor. Cuando la primera rescatista logró llegar hasta él, la recibió con una frase que lo retrata de cuerpo entero. Le dio las gracias por venir, pero le dijo que, de verdad, lo único que quería era salir de allí. Por encima de todo, John pensaba en su familia. En un momento dado, les pidió a los rescatistas, casi como una súplica, que lo salvaran por su mujer y por sus hijos. Les contó su gran secreto, que Emily estaba embarazada, y habló de la hija que tenía en casa y del bebé que venía en camino. Los rescatistas se agarraban a esas historias para darle ánimos y mantenerlo despierto, pero según pasaban las horas, John empezó a comprender la gravedad de su situación, y llegó a decir una frase que rompe el corazón. Preguntó si iba a morir allí mismo, si no iba a salir nunca de aquella cueva. Aquellas palabras, pensando en los suyos, incluso en el peor momento de su vida, dejaron destrozados a los rescatistas que las escucharon. Aún así, los rescatistas no se rendían. La gran esperanza fue un sistema de cuerdas y poleas que montaron anclando piezas metálicas a la roca, un dispositivo complicado para poder tirar de él hacia arriba desde aquel ángulo tan difícil. Y por un momento, funcionó. Poco a poco consiguieron izarlo varios metros, sacándolo un poco de la grieta. Por primera vez en muchas horas, pareció que el milagro era posible,
y que iban a lograr sacarlo con vida. Toda la esperanza del mundo estaba puesta en aquellas cuerdas. Trabajaban con muchísimo cuidado, sabiendo que un movimiento brusco podía hacerle aún más daño o empeorar todavía más su postura. Y entonces llegó el golpe más cruel de todos. Uno de los anclajes clavados en la roca cedió de repente bajo la tensión. El sistema falló, y John volvió a caer al fondo de la grieta, perdiendo de golpe todo lo que tanto había costado conseguir. En el accidente, una pieza metálica salió disparada y golpeó en la cara a uno de los rescatistas, que quedó gravemente herido. Y aquí ocurrió algo que dice mucho de la clase de persona que era John. Pese a estar viviendo su propia pesadilla, una de sus últimas frases fue para preocuparse por aquel rescatista, para preguntar si estaba bien. Fue un instante devastador. En apenas unos segundos, la esperanza se había convertido en pura desesperación. Después de casi 27 horas atrapado boca abajo, el cuerpo de John no pudo más. Cerca de la medianoche, la víspera de Acción de Gracias, su corazón, forzado durante casi un día entero en aquella posición imposible, terminó fallando. John Edward Jones murió allí, en la oscuridad, a pocos metros de unos rescatistas que lo habían dado todo por salvarlo y que pese a todo no lo habían conseguido. No murió de hambre ni de sed, sino de puro agotamiento, con el cuerpo sometido durante horas a algo para lo que sencillamente no está preparado. Fue un final terriblemente injusto para un hombre que solo había ido a pasar un rato con su familia. Cuando confirmaron su muerte, llegó la decisión más difícil de todas. Recuperar el cuerpo era tan peligroso como imposible. Estaba encajado en el mismo hueco mortal, en la misma postura y en el mismo lugar donde los propios rescatistas ya habían estado a punto de morir y uno había quedado herido. Intentar sacarlo podía costar todavía más vidas. Después de mucho pensarlo, y con el acuerdo de la familia de John y del dueño del terreno, se tomó una resolución tremenda: no recuperar el cuerpo y sellar la cueva para siempre, dejándolo dentro. Nadie quería tomar aquella decisión, pero arriesgar todavía más vidas para recuperar un cuerpo no tenía ningún sentido. Y así se hizo. Días después, usaron explosivos para derrumbar las galerías de entrada y sellaron el acceso con cemento. La cueva Natty Patty quedó cerrada de forma permanente, convertida en la tumba de John Jones. Sigue ahí, dentro, hasta el día de hoy. En una roca junto a lo que era la entrada, la familia colocó una placa en su memoria, en la que lo recuerdan como un padre amoroso, un buen marido y un hombre de fe. Los pocos que se acercan hasta allí solo encuentran ese cemento y esa placa. No hay forma de entrar. John descansa donde quedó. El responsable del rescate reconoció después lo durísimo que había sido todo aquello y confesó que a muchos les quedó la sensación de no haberle dado a la familia el final que merecía. Detrás quedó una familia rota que tuvo que aprender a seguir adelante. Su viuda, Emily, dio a luz meses después al hijo que esperaban, aquel niño al que llamó John como su padre y al que su padre nunca llegaría a conocer. Los primeros años fueron durísimos. Ella misma contó que sentía que toda su vida y todos sus planes se habían hecho pedazos. Con el tiempo, viendo que sus hijos necesitaban una figura paterna, se permitió volver a querer y rehizo su vida, sin olvidar jamás a John. El propio padre de John llegó a acompañarla al altar el día de su segunda boda, un gesto que demuestra el enorme cariño que la familia le siguió teniendo. Cuando se supo que se había vuelto a casar, incluso recibió comentarios crueles de gente que ni la conocía, un recordatorio de que estas historias hay que contarlas con respeto y nunca como un simple espectáculo morboso. Su hermano Josh, que estaba allí aquella noche y que había llegado a tocarlo dentro de la cueva, cargó durante años con una culpa devastadora, pesadillas, insomnio y la pregunta imposible de qué podría haber hecho de otra manera. Y no fue el único. Muchos de aquellos casi 100 rescatistas quedaron marcados de por vida por lo que vivieron, por haber estado tan cerca de salvarlo y no haberlo logrado. Uno de ellos llegó a describir aquella noche, sencillamente, como la peor pesadilla de todos. Con los años, la historia se llevó incluso al cine, y su viuda dio su permiso con la esperanza de que sirviera para honrar la memoria de John, y no para hacer espectáculo con su muerte. La historia de John Jones no tiene el final que a todos nos gustaría. No hay rescate milagroso, ni aplausos, ni un abrazo entre lágrimas a la salida. Hay solo una cueva sellada en mitad del desierto de Utah, una placa sobre una roca y una familia que tuvo que aprender a vivir con un vacío enorme. Pero quizá por eso es una historia que no se olvida, porque nos recuerda que, por muchos medios y por mucho valor que le pongamos,
A veces, la naturaleza gana, y no todas las historias pueden terminar bien. Y sin embargo, incluso en la peor de las tragedias, brilla algo hermoso: la entrega de casi un centenar de desconocidos que lo dieron todo por salvar a un solo hombre, y la de ese mismo hombre que, atrapado boca abajo y sabiendo que iba a morir, todavía tuvo fuerzas para pensar en su mujer, en sus hijos y en el rescatista herido antes que en sí mismo. Con esta historia, tan dura y tan profundamente humana, cerramos este recorrido por algunos de los rescates más increíbles y a veces más trágicos que ha vivido la humanidad.